Bueno, este salmo es un acróstico. A propósito, tiene 22 versículos, el mismo número de las letras en hebreo, y es anónimo. No se sabe su autor, aunque muchos lo ven como una unidad con el salmo anterior. Si es así, el salmista es David. Bueno, ¿y por qué lo ven como una unidad? Porque miren el 32:11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. 31:1. Alegraos justos en Jehová. ¿Sí? Pareciera como si el 33 fuera la continuación a esa orden, la respuesta a esa orden que como termina el capítulo 32. Bueno, vamos a ver que el 33 tiene características como por ejemplo el paralelismo, tiene otras características como que por un lado se refiere a la iglesia universal, una iglesia que es de todas las naciones y que se reúne para aclamar a Dios por dos razones principales: por su palabra y por sus hechos. Y por otro lado se invita a todo el mundo también a unirse a esta celebración. Bueno, por eso lo titulamos así: Alegría y temor universal. Bueno, vamos a estudiarlo en 2 puntos. Desde el versículo 1 hasta el 7 vamos a ver aclamación de la iglesia. Y del 8 en adelante vamos a ver invitación para el mundo. Como siempre, concluiremos con algunas aplicaciones. Primer punto, aclamación de la iglesia, versículo 1. En los íntegros es hermosa la alabanza. Bueno, el salmo comienza con una invitación a todos los justos para que se alegren. Se alegren en Yahvé. Dice la Biblia de las Américas: canten de júbilo. Bueno, y es muy hermosa esa línea, porque nos muestra esto, que la alabanza que proviene de los que están en integridad es hermosa. ¿Qué significa que sea hermosa? La Biblia de las Américas dice apropiada. Claro, hermanos, el pueblo que adora a Dios de la mejor manera son los que están en santidad. Y aquellos que están en integridad adoran a Dios de la manera más impecable, de la manera apropiada. Bien. El versículo hace referencia a unos instrumentos musicales que actualmente ya no se utilizan con la misma frecuencia. Los instrumentos a los que hace referencia, por lo menos los más parecidos, es la cítara, la lira y el laúd. Todos son instrumentos de cuerda, pero la idea no es tanto el instrumento de cuerda. Dense cuenta, en el versículo 3 dice: hacedlo bien, tañendo con júbilo. Tañendo es lo que en guitarra sería arpegiando. Es decir, es una invitación a unirse, o a más bien a juntarse para alegrarse y cantar a Dios con alegría, usando instrumentos musicales probablemente, pero la idea, más que resaltar el instrumento como tal, porque pues si se toma literal de que tiene que ser instrumento de cuerda, pues estaría descalificando los otros instrumentos que aquí nos están mencionando, los de viento, percusión. Aquí la idea es que el adorador, o mejor dicho, el músico, debe asegurarse de interpretar su instrumento con precisión y armonía. Si vamos a adorar a Dios, debe hacerse con excelencia y con sobriedad. Sobriedad, importantísimo. Versículo 3 dice: cántenle cántico nuevo, háganlo bien. Versículo 4: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Bueno, no solamente se trata de unirse a aclamar a Dios,
con los instrumentos o de la manera armónica adecuada, sino también levantar cánticos nuevos, con excelencia, con júbilo. Esta expresión cántico nuevo puede recordarnos a la que aparece en Efesios y en Colosenses de los cánticos espirituales. Bajo esa comprensión uno bien pudiera entender que el creyente que ha sido redimido por Dios puede componer cánticos espirituales, cánticos nuevos, siempre y cuando estén acordes a lo que estamos viendo acá, que sea para adorar los atributos de Dios, la palabra de Dios, los hechos de Dios, y hacerlo bien, ¿sí? Armonía, precisión. Bueno, porque la principal motivación para que el justo se alegre y cante, versículo 4, ¿cuál es? La palabra. La palabra de Dios porque es recta. ¿Y qué más? Las obras de Dios porque son fieles. Adoramos a Dios por su palabra, basados en su palabra, y adoramos por lo que Él ha hecho, porque ha mostrado ser siempre fiel. Versículo 5, además, Él ama la justicia y el derecho. Dice en la Biblia de las Américas, su misericordia llena todo el planeta. Versículo 6, su palabra y su espíritu crearon todas las cosas. Eso nos deja ver la participación de la Santísima Trinidad en la creación. El Padre, el Verbo y el Espíritu en la creación. Por lo tanto, es digno de ser adorado, el Dios Trino. Anote estos textos paralelos. Salmo 96:1, 148:5 y Job 38 del 8 al 11. Y nosotros vamos a leer el 147. 147:1 dice: alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Versículo 7, allá mismo dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. ¿Ven? Estos son textos paralelos de este pasaje. Bueno, sigamos adelante. Resulta que si hacemos la distribución de que la iglesia está cantando y luego el mundo, y al seguir leyendo nos damos cuenta que en el versículo 20, volvamos al texto 33:20, vuelve a aparecer la iglesia: nuestra alma espera a Jehová, ¿sí? Por eso voy a ubicar estos versículos acá en este primer punto, ¿sí? Es decir, en el 33 se invita a los justos a congregarse para adorar a Dios con instrumentos, con precisión, con armonía, con alegría. Y el versículo 20, los justos que están reunidos dicen esto: nuestra alma espera y confía en Yahvé, Él es nuestra ayuda, nuestro escudo y la alegría de nuestro corazón. Ahí vemos que la iglesia está reunida bajo la preciosa fe. Esperar en Dios, confiar en Dios, tener todo esto es lo que llamaríamos después sola fide. La iglesia se sigue congregando bajo ese don de Dios. Versículo 22. Y concluye así el Salmo: invoca la bendición sacerdotal sobre la congregación reunida. Dice: según esperamos en ti, mostrando la santa expectativa por su favor. Bueno, y así concluimos la primera parte del Salmo, que es la canción, la aclamación de la iglesia. Segundo punto, la invitación para el mundo. Versículos 8 al 19. Esa va a ser la segunda parte. Versículo 8 dice: tema a Jehová toda la tierra. Bueno, no solo los justos deberían cantar con todo su ser, sino que los justos deberían propender a que los demás se unan a ese canto.
Versículo 8, que todo el mundo tema ante el Señor. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. ¿Se acuerdan de la primera parte? ¿Cuál era el primer motivo por el cual los justos se alegraban y aclamaban? La palabra. Y en la segunda parte, cuando se invita al mundo, ¿cuál es la primera razón? Porque Él dijo y fue hecho, o sea, la misma palabra. Bueno, la palabra. Y versículo 10, además, Él frustra los planes de las naciones. El mundo debería tener temor de Dios por la palabra que ha conocido y también porque puede verse su poder y su control sobre las naciones. Él frustra los planes de las naciones. Versículo 11, su consejo permanece para siempre a través de todas las generaciones. En pocas palabras, al mundo le hablamos, le proclamamos la palabra de Dios y la soberanía de Dios. El Salmo destaca la soberanía de Dios para mostrarle al mundo la razón de que debe temer, porque Dios frustra planes hasta de naciones enteras. Bueno, y notemos algo en el versículo 11, versículo 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Démonos cuenta de esto. El Salmo está hablando de que Dios es soberano aún sobre los que no son suyos. Y cuando habla de que Él es soberano con los suyos, ¿qué dice? Que Él los escogió. Dios es soberano en la elección de su pueblo. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Por eso podemos acordarnos las palabras de Cristo. En alguna ocasión en Mateo 11, Cristo dijo esto: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo mismo usó o se basó en la soberanía del Padre Celestial para Él alabar a Dios. La iglesia también se une a la alabanza por la soberanía de Dios. Entonces Dios tiene control sobre las naciones que no se identifican con Él, y con la nación que se identifica con Él, esa nación puede alegrarse en Él porque ha sido escogida por gracia. Bueno, por eso es que dice esto: cuán dichosa es la nación que tiene al Señor como su Dios. Pero como veíamos en el Salmo anterior, en el versículo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Hablábamos de la justificación por gracia. Este Salmo continúa con esa idea, porque la bienaventuranza de la elección que acabamos de ver, de la elección, fue posible porque Él escogió a dicha nación como una heredad para sí. Es decir, dichosa la nación que tiene al Señor como su Dios. Pero esa nación no es dichosa porque ella haya encontrado o buscado a Dios, sino porque Dios fue el que la escogió para volverla su heredad. Y eso usted lo ve en Éxodo 19:5. ¿Se acuerdan? Cuando dice que yo los traje en alas de águila. Ahora escúchenme, y ustedes serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos. Deuteronomio 7:6 dice: el Señor te amó, no porque tú fueras la más grande, la mejor, no, tú eras la más insignificante. El Señor te amó y te escogió, ¿sí? Elección incondicional. Entonces esto debe motivar al creyente a adorar con reverencia. Cito las palabras de Pastor Vicky, dice: la fe en la soberanía de Dios produce tanto temor del Señor como esperanza en su amor fiel. Cierro comillas. La elección, la doctrina de la elección incondicional nos llena de temor reverencial, de gratitud, y también nos llena de esperanza,
porque bajo esa misma gracia que me eligió, me va a proteger, me va a preservar. Bueno, versículos 3 al 14, volvamos al texto. Dice: desde los cielos miró Jehová. Dios miró a la humanidad desde el cielo. Versículo 15. Él formó cada corazón y está atento a cada obra de cada ser humano. Aquí que vemos la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Dicho de otra manera, la elección no se basó en algo que Dios haya visto en nadie, sino en su sola gracia. Hay otros salmos, si se acuerdan, hay un salmo que dice que el Señor miró desde los cielos para ver si había algún entendido, pero no, todos se habían desviado, ahora se hicieron inútiles. Eso está en el Salmo 14, 2 y 3. Entonces no fue que Dios haya visto que alguien lo iba a recibir, que alguien iba a obedecer. Él por mera gracia eligió como heredad para sí a una nación de justos, íntegros, que se deleitarán en adorarlo con armonía y precisión, y que invitan a las otras naciones a que se unan a esta canción a través de la palabra, a través de los atributos de Dios, como a la soberanía. Versículo 16. Ningún rey se salva por sus ejércitos, así como ningún guerrero se salva por su propia fuerza. Versículo 17. Ni siquiera la fuerza del caballo libra. Versículo 18. Pero el Señor cuida a los que le temen y esperan en su misericordia. Volvemos a lo mismo. Incluso la preservación de la vida de alguien poderoso, de alguien guerrero, de alguien fuerte, no es por él mismo, sino por la misma preservación de la misericordia general de Dios. Pero para con los justos que se están alegrando porque son parte del pueblo escogido, hay un cuidado especial. ¿Por qué? Porque ellos le temen a Yahvé y esperan en Yahvé, como decía en el verso 21, muy hermoso. En el verso 20, dice: nuestra alma espera a Jehová. Versículo 22, sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Eso solamente lo dicen el pueblo de Dios, alguien que lo conoce, que está en esa fe genuina. Versículo 19, es a ellos a los cuales Dios librará de la muerte, y aún en tiempos de hambruna los va a sustentar. Leamos Salmo 37, 19. Dice, leámoslo desde el 18 a propósito. Jehová conoce los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Qué hermoso. En el versículo 18 había dicho, allá en el Salmo 33, el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Se acuerdan lo que vimos en el Salmo anterior? En el Salmo 32:9, ¿qué había prometido Dios, el Espíritu Santo, que había dicho? Sobre ti fijaré mis ojos. Y en este Salmo lo confirma. El Señor mantiene su vista sobre los que le temen. ¿Amén? Aplicaciones. Jesús es la palabra viva de Dios. Él es el motivo por excelencia para adorar con regocijo al Padre Celestial. De hecho,
Dios habló y todo existió. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cristo creó todas las cosas, como nos lo dice Juan 1:3. Cristo es Dios creador, todopoderoso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra viva de Dios, y Él creó las cosas visibles y las cosas invisibles. Así nos los muestra también Colosenses 1:16. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es soberano de todos, de todas las naciones, y Él frustra el consejo de las naciones, pero el suyo permanecerá. Porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Anote sus textos: Daniel 4:35 y Apocalipsis 1:5. Ahora, la iglesia, vimos a Cristo, la palabra viva de Dios y la razón principal de nuestra alabanza. Ahora, viendo la nación cuyo Dios es el Señor, hoy ya no es una nación particular y exclusiva, porque Cristo le dio apertura a todas las naciones cuando nos dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ahora nosotros decimos: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso ya no aplica para un país particular, sino para su nación santa. Primera de Pedro 2:9 dice que nos hizo una nación santa. La Iglesia Universal es la nación santa de Dios, de los redimidos, los justos que se alegran y que cantan a Dios por su palabra viva y su palabra escrita. Y un día la iglesia reunida se va a cumplir este Salmo 33 en Apocalipsis 5:9. Un día todos los justos congregados, la iglesia universal triunfante hará esto. 5:9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La iglesia es el pueblo de los redimidos de Dios, es el centro de adoración por excelencia. Y nosotros podemos alegrarnos en Dios con un gozo que nadie nos podrá quitar, como Cristo dijo en Juan 16:22. Tercera aplicación y concluimos: el privilegio de cantar alegres a Dios lo debemos extender al mundo en general. Pero el mundo no puede cantar algo que no conoce. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nunca han oído la palabra? ¿Cómo pueden alegrarse en algo a lo cual son ciegos? Entonces el papel de la iglesia es dar a conocer la palabra de Dios, las obras de Dios, y así el mundo podrá aprender a temerle a Dios en los hechos del día a día. Amén.